Sean bienvenidos una vez más al canal. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio que está relacionado con el tema de corriente eléctrica y el ejercicio dice así. Se tiene un conductor de cobre cuyo diámetro es 2,75 milímetros. Vamos a ir copiando los datos de una vez. Datos. Nos dan el conductor de cobre cuyo diámetro es de 2,75 milímetros y una longitud de 500 metros. Allí tenemos la longitud de 500 metros. Con esa información, con el diámetro del conductor y con la longitud de ese alambre, nos están pidiendo calcular la resistencia. Vamos a colocar aquí R de resistencia y la corriente que circula por él. Corriente, la letra I, la corriente que circula por él cuando está conectado a una diferencia de potencial de 110 voltios. Ok, aquí tenemos toda la información correspondiente para este ejercicio. Debes tener presente que para trabajar con este tipo de ejercicio manejamos dos fórmulas. Esas fórmulas son las siguientes. Vamos a colocar acá las fórmulas que vamos a utilizar. Una de ellas es que la resistencia va a ser igual a la resistividad específica multiplicado por la longitud del material dividido entre la sección transversal. Y otra de las fórmulas que se utilizan para resolver este tipo de ejercicio es que la resistencia va a ser igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. Ok, entonces allí tenemos dos fórmulas que vamos a utilizar en la resolución de este ejercicio. Como nos están pidiendo la resistencia, si te das cuenta, aquí ya tenemos la variable resistencia. Esta letra significa la resistividad específica del material. Dependiendo del tipo de material, tenemos unos valores que le corresponden a cada uno de ellos. Por ejemplo, si estás trabajando con aluminio, es un valor. Si estás trabajando con hierro, es otro valor. En este caso, estamos trabajando con cobre. Y la resistividad específica del cobre es 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Entonces, para hallar la resistencia conocemos la resistividad específica que es de 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Repito, esta es la resistividad del alambre de cobre. Tenemos la longitud, que en este caso es de 500 metros, pero la sección transversal no la conocemos. Entonces vamos a imaginar que aquí tenemos un alambre de cobre. Esto que está acá es el alambre de cobre. De aquí hasta aquí es la longitud. Esa longitud nos la dieron, que es de 500 metros. Y la sección transversal es esta área que tenemos acá. Para hallar esa área usamos una formulita que nos dice que el área va a ser igual a pi por el radio elevado a la 2. Si te das cuenta, el radio no lo conocemos, pero sí conocemos el diámetro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir este diámetro, ese diámetro que es 2,75 milímetros, nosotros lo vamos a dividir entre 2 y de esa manera obtenemos el radio. Recuerda que si tenemos un círculo, la distancia que existe desde acá, pasando por el centro del círculo y llegando al otro extremo, eso se le conoce como diámetro. Y la mitad de ese diámetro es el radio. Es decir, que el radio va a ser igual a 2,75 milímetros dividido entre 2. Cuando realizamos esa división, 2,75 dividido entre 2 nos da como resultado que el radio es igual a 1,375 milímetros. Recuerda que estos milímetros debemos llevarlos a metro. Para transformar de milímetro a metro, únicamente debemos dividir este valor entre 1000. Entonces, si dividimos esto entre 1000, nos daría como resultado 1,375 por 10 a la menos 3 metros.
Como ya conocemos entonces el radio, nosotros vamos a poder hallar el área de la sección transversal. Decimos que el área va a ser igual a 3,14, ese es el valor de pi, multiplicado por el radio, que es 1,375 por 10 elevado a la menos 3 metros, y eso va elevado al cuadrado. Y haciendo uso de la calculadora, entonces podemos decir 3.14 multiplicado, abrimos paréntesis, 1.375 por 10 elevado a la menos 3, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, y eso nos da un resultado de 5.93 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, si te das cuenta, ya conocemos la resistividad específica, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Conocemos la longitud del material, que son 500 metros. Y hemos hallado el área de la sección transversal, que es 5,93 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Vamos a borrar acá para continuar con el ejercicio. Sustituyendo entonces toda la información que conocemos, podemos decir que la resistencia va a ser igual a la resistividad específica, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Eso iría multiplicado por la longitud del material, en este caso serían 500 metros, y eso iría dividido entre el área de la sección transversal, que la conseguimos de 5,93 por 10 elevado a la menos 6, 5,93 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Si te das cuenta, acá tenemos un producto. Si yo multiplico metros por metros, eso me va a dar metros cuadrados. Y ese metro cuadrado lo puedo simplificar con este metro cuadrado que está en el denominador. Entonces eliminamos acá y el resultado de todo esto va a quedar en ohm. Entonces, tú puedes multiplicar 1,7 por 10 elevado a la menos 8 por 500 y el resultado lo divides entre 5,93 por 10 elevado a la menos 6, o puedes realizar esta división y el resultado de esta división lo multiplicas con 1,7. Entonces, haciendo uso de la calculadora nuevamente, yo voy a dividir acá 500 lo voy a dividir entre 5,93, voy a abrir paréntesis, escribimos 500, colocamos entre y abrimos el paréntesis, 5.93 por 10 elevado a la menos 6, cierro paréntesis. Si no colocas los paréntesis, la calculadora te va a arrojar otro resultado que no esperamos. Entonces, el resultado de esta división está dando 84.317.032,04. Eso lo voy a multiplicar ahora por 1.7 por 10 elevado a la menos 8 y obtenemos que la resistencia, en este caso, la resistencia va a ser igual a 1,43 ohm. Como ya conocemos entonces la resistencia, podemos hallar la intensidad de corriente que circula por ese alambre. La I, que es intensidad de corriente, la vamos a escribir acá en el primer miembro, y resistencia la vamos a escribir en el segundo miembro dividiendo. Entonces nos quedaría que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Intensidad de corriente va a ser igual al voltaje, que nos lo están dando acá, que es la diferencia de potencial de 110 voltios. 110 voltios, y esos 110 voltios van dividido entre la resistencia. La resistencia es de 1,43 ohm. Podemos decir entonces que la intensidad de corriente que circula por el alambre de cobre con una longitud de 500 metros va a ser igual
a 76,92 amperios. 76,92 amperios. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.